siempre nos da aquello que no merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? Pues nada. Pero más sin embargo, Dios en su gracia, Él nos da todo. Él nos da la vida, nos da la salud, nos da el trabajo, nos da un hogar donde vivir, nos da todo. Y por lo tanto yo creo que hay los motivos para adorar a Dios, hay muchos y sobran. Así es que yo le animo en esta mañana que sigamos en esa reverencia, en esa devoción a Dios, porque estamos delante de su presencia. Oramos, Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. No hay palabras, pero tú que conoces todo corazón, conoces lo más profundo, Señor, y no hay nada oculto ante tu presencia. Y hoy que estamos en tu presencia, Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres Dios, 3 veces santo. Solamente queda decir, Señor, gracias, gracias, Padre, por tus grandes misericordias, en el nombre de Jesús. Y yo ruego en esta mañana, Padre, que tu palabra que hemos preparado en el transcurso de estos tiempos, el Espíritu Santo la esté llevando del oído al corazón y asimismo esté encarnando la palabra, Señor, para la edificación de nuestras vidas. Señor, que tu palabra nos confronte, sane. Si por ahí hay alguna herida, Señor, en nuestro corazón, que la palabra hoy nos sane, nos revele, Señor, y nos lleve en todo tiempo el hacer tu voluntad. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Josué. Es un libro muy conocido, pero hoy en esta mañana yo quiero llevarlo a otro nivel en cuestión del concepto bíblico del por qué Josué dijo estas palabras, qué fue lo que había sucedido antes de que él hablara al pueblo y les mencionara lo siguiente. Josué capítulo 24, versículo 15. Vamos a partir de ahí y luego vamos a regresar al contexto. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quiero quedarme un momento al principio de lo que Josué dice al pueblo. ¿Por qué Josué llega hasta este extremo de animar, de invitar, de exhortar al pueblo que tenían que tomar una decisión no para el mañana, sino ese mismo día? Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy. ¿Cuándo dijo? Hoy. ¿Cuándo dijo? Hoy. ¿Por qué dijo hoy? Porque sabemos que el mañana no es nuestro. Sabemos que el mañana no sabemos si vamos a amanecer con vida. No sabemos si hoy saliendo de este lugar algo puede pasar y alguien se va con el Señor. Por eso dice el Señor que hoy que estamos aquí, hoy en este día, hoy en esta hora, hoy en este tiempo, debemos de escoger a quién vamos a servir. Si a los dioses ajenos, alguien dirá, bueno, ¿a poco como cristiano podemos tener ídolos? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Como cristianos podemos tener dioses ajenos. ¿Cuáles pueden ser esos ídolos o esos dioses ajenos? Un ídolo, un dios ajeno, es todo aquello que pones en primer lugar en vez del Señor.
Y Josué le habla al pueblo y le exhorta y les dice que hoy en este día ellos tienen que decidir a quién van a servir. El tema de hoy le puse por nombre la importancia de un liderazgo firme en el hogar. Hemos hablado de cómo Josué conquistó guerra, conquistó batallas, pero Josué también era un padre de familia. Y como padre de familia, él sabía lo que debía de hacer en su hogar. ¿Para qué? Para que todos los que vivían en su casa sirvieran al Señor como él lo servía. Josué no solamente se detenía o se conformaba porque era un líder de Dios para ir a pelear contra los enemigos, para defender al pueblo de Israel, sino que él también tenía una responsabilidad en el hogar. Y por eso hoy vamos a hablar sobre esa situación, la importancia de un liderazgo firme en el hogar. Conforme los tiempos y todo lo que la Biblia dice, habla en una gran verdad, que para que el evangelio, para que el reino de Dios se siga extendiendo en la sociedad en la cual vivimos, escucha esto, depende mucho de la clase de familias fieles que sirven a Dios. El avance del reino de Dios depende mucho de la familia en la casa. Depende mucho de cómo los padres determinan en servir a Dios, de enseñarle a sus hijos, a sus nietos, a los que están con ellos en el hogar, de cómo ser fieles a Dios en servirle a Él. Y si en esta mañana usted está escuchando el consejo de Dios, hoy el Señor, por medio de su palabra, nos motiva a todas las familias presentes aquí y aquellos también que nos están mirando y escuchando, a que nos esforcemos a lo máximo por ser una familia que sirve fielmente a Dios. Hasta en este momento, hasta este tiempo, hasta donde hemos llegado ahorita, ¿cuál ha sido nuestra actitud como familia, como padre de familia, como sacerdote de la casa? ¿Cuál es el ejemplo en el cual hemos dado a nuestra descendencia, a nuestra casa, a nuestros hijos, de cómo agradar, de cómo servir a Dios? Hoy en la actualidad, la familia, escuche bien, hoy en la actualidad, las familias en los hogares está siendo atacada. Y la pregunta aquí es la siguiente: ¿qué debemos hacer como familia contra todos esos ataques del diablo? ¿Qué debemos de hacer? ¿Sabía usted que mucha familia, porque a veces como padres no tenemos el carácter en el hogar de cómo dar el ejemplo, de cómo servir a Dios y cómo que nuestra familia, nuestros hijos vean de nuestra fe, de nuestra fidelidad al Señor, de cómo servirle? Y la familia está siendo atacada. ¿Pero por quién es atacada? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Por quién la familia es atacada? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Y qué es lo que la familia, qué es lo que el padre de familia debe de hacer contra estos ataques del diablo? Dice: sed sobrios y velad. La pregunta es: ¿por qué debemos velar? Sigo leyendo. Porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es el adversario? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el diablo.
¿verdad? No es mi vecino, no es mi hermano, no es un miembro de la congregación. Su adversario, su enemigo es el diablo. Sigo leyendo. Como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y desgraciadamente, penosamente, el diablo ha devorado a familias enteras. ¿Por qué razón? Porque nos ha faltado el carácter en el hogar cristiano de cómo dar un ejemplo de servicio, de comunión con Dios como padre a nuestros hijos. Como padre, ¿qué ejemplo estamos dando de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios? Dios dice que debemos ser sobrios y debemos velar, porque ese enemigo no duerme. Él tiene legiones de demonios que a usted como familia lo va a atacar sin piedad. ¿Por qué razón? Porque él anda como león rugiente, anda buscando a quién devorar, a quién desanimar, a quién hacerlo sentir mal. Muchas veces cuando sientas un ataque de alguien, no es el hermano, no es su vecino. ¿Quién es? Es el diablo. Pero ¿qué sucede muchas veces? Muchas veces culpamos al vecino, culpamos al hermano, culpamos al prójimo, mientras que la Biblia dice que el enemigo, el quien te está atacando, es el diablo. Y ser sobrios significa tener seriedad en nuestros pensamientos. En otras palabras, yo soy responsable de lo que pienso. Yo soy responsable de lo que hago. Yo soy responsable de todo aquello que digo. Ser sobrio significa ser realista ante la vida. ¿Qué quiere decir? Tengo que ser realista, que si yo no soy sobrio, si yo no velo, el adversario que es el diablo, él vendrá y me va a atacar y me va a derrotar. Ser sobrio significa, en otras palabras, ser un cristiano inteligente, tocante la astucia en el engaño de Satanás. El cristiano que es sobrio dice, cuando tiene un ataque, mira, no es mi hermano, es Satanás quien está hablando a través de mi hermano. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Cuando Pedro, en buena intención humana, dijo, Señor, te quieren matar en Jerusalén y tú quieres regresar, no vayamos. Humanamente era un buen consejo. Humanamente estaba demostrando Pedro a Jesús que lo amaba y no quería que lo azotaran o que lo mataran. Pero ¿qué entendió Jesús a esas palabras que Pedro estaba hablando? Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y muchas veces Satanás va a usar al mismo cristiano para hablar, para que los propósitos de Dios no se cumplan en tu vida. Y el diablo ha estado hablando a través de mucha gente para afectarte a ti como familia, para afectarte a ti como padre, para afectarte a ti como hijo. El diablo se disfraza. Y el cristiano debe ser inteligente, tocante a la astucia que Satanás usa para engañarnos. La Biblia dice que el diablo tiene diferentes poses. A veces el diablo se presenta como una serpiente e intenta seducir a la gente a la corrupción, de lo que es la corrupción moral. Pero a veces se disfraza como ángel de luz. Por eso, mire, tenga mucho cuidado con muchas frases que hay en las redes sociales. Frases
que suenan bonitas, pero que si usted le pone atención, contradicen el Evangelio. Lo contradicen. Y muchas veces como cristianos llenamos nuestros teléfonos de ciertas frases que suenan emotivas. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, esas frases están contradiciendo lo que dice el Señor. Por eso es importante que el cristiano, cuando es sobrio, es inteligente y sabe que todo ataque que viene contra él, contra ella, no es el ataque del vecino, no es el ataque del hermano, sino que es un ataque que viene directamente de Satanás. Él se disfraza. Ahora mire, Satanás nunca se le va a presentar a usted o a mí como lo pintan en los dibujos, ¿verdad? ¿Cómo lo pintan? Un san con cuerno, un trinchi y una cola. Al diablo no lo presenta. O sea, mire, el diablo no se presenta así. El diablo se presenta con aquellas cosas que nos agradan, como el pecado. El diablo se presenta como diciendo, como ángel de luz. Y es donde intenta engañar a la gente en el reino espiritual. Por eso mucha gente está siendo perturbada, engañada. ¿Por qué? Porque muchas veces el diablo se presenta como ángel de luz, como ángel de la verdad. Por eso cuando usted ve una frase en las redes sociales, vaya a la palabra de Dios. Como por ejemplo hay una frase que dice: Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Y todos y muchos lo toman como algo que viene de la palabra de Dios. Pero ¿dónde se encuentra eso? No se encuentra ahí. La Biblia dice en uno de los salmos que Dios aborrece al pecador. Y la única manera para que Dios lo ame, tiene que arrepentirse de sus pecados. Ahora, ¿de quién viene esa frase? De Gandhi. Pero suena bonito, ¿verdad? Y muchos predicadores lo usan como un bosquejo para decir: no importa lo que tú hagas, Dios aún te ama. Lo que aborrece es lo que estás haciendo. No, Dios te aborrece también a ti como pecador. Pero la frase se oye bonita. El diablo se disfraza como ángel de luz. A veces usa la misma palabra de Dios para engañarle a usted. El enemigo busca la destrucción de las familias. Escuche esto. ¿Qué es lo que busca el enemigo? La destrucción de su familia. ¿Y sabe usted por qué él quiere destruir la familia? Satanás sabe que la familia que sirve a Dios es uno de los fundamentos para que el evangelio, para que el reino de Dios siga avanzando. Si usted lee el libro de Nehemías, usted se dará cuenta que cuando Nehemías fue a reconstruir los muros de Jerusalén para que avanzaran en la reconstrucción de los muros, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? En cada sección puso a trabajar a familias. Sí, ¿por qué en familias? Porque una familia que sirve a Dios avanza el evangelio, se predica el evangelio. El reino de Dios se expande más fácil, prontamente. Y por eso Nehemías, él puso por secciones a familias a trabajar para levantar el muro en Jerusalén. Y fue un récord, porque en poco tiempo ellos reconstruyeron el muro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo hicieron en familia. Y por eso Satanás sabe que cuando en un hogar, cuando en una casa, cuando el padre de familia inculca esto a sus hijos, a su esposa, a los que habitan en su hogar, enseñan este principio, el diablo no lo dejará en paz. El diablo va a tratar de destruirlo.
¿Por qué? Porque el diablo no quiere que el evangelio se siga predicando. Satanás no desea que el reino de Dios siga avanzando. Ahora, ¿y quién es el que le pone al padre de familia o a la familia para no servir a Dios? Para decir, pues ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Quién es el que pone la semilla de desacuerdo, la semilla de amargura, la semilla de no querer trabajar en la obra de Dios? ¿Quién es el que destruye a la familia? Vaya a Mateo capítulo 13. Vea qué es lo que dice el Señor. ¿Quién es el que quita, más bien el que pone la semilla, el que siembra la semilla en el corazón del hombre? Dice Mateo 13, versículo 39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Pero si regresamos los textos atrás, ¿de qué nos habla? Del sembrador del reino de Dios. Y empieza a hablar de que parte de la semilla cayó en el camino, vinieron las aves, parte cayó en piedra, etcétera, etcétera. Pero ¿quién es el que siembra la cizaña, la semilla, la mal semilla en el corazón del hombre? ¿Quién es? Es el diablo. Pero muchas veces nosotros culpamos al vecino, culpamos al hermano y usamos la célebre palabra: me hirió, me lastimó. Y por eso hoy ya no voy a la iglesia, y por eso hoy ya no quiero servir en ningún ministerio, porque los hermanos me lastimaron. No son los hermanos, es el diablo que sembró la mala semilla en tu corazón, y usted la regó al albergar pensamientos creyendo que fue su hermano quien lo ofendió, sino más bien fue el diablo quien sembró la mala semilla y hizo que su familia, su casa, no busque a Dios, no adore a Dios, no sirva a Dios. ¿Quién fue el que hizo todo esto? Fue el diablo. Las familias tienen el potencial para resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Y por este motivo Josué reta al pueblo, les habla, les amonesta. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora este versículo está estableciendo uno de los ingredientes de que cada familia necesita, escuche esto, necesita para lograr ofrecer un servicio fiel a nuestro Dios, a nuestro Creador. Necesita este ingrediente. ¿Cuál? Dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre de familia, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su sentir? ¿Usted ha decidido que usted y su casa servirá al Señor? ¿O usted es uno de los padres que son los hijos quienes los traen a usted? ¿Qué tipo de padre es usted? ¿Qué tipo de carácter tiene usted? ¿Tiene este principio que tuvo Josué? Que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿O tiene un carácter como Elcana? Elcana era el padre de Samuel. Elcana era un hombre religioso. Era un hombre que iba al templo. Pero era un hombre, escuche bien, desobligado en acompañar a su esposa
a ir a ofrecer. Su esposa iba sola. Incluso Elcana quería un hijo de su esposa, pero no podía tener hijo su esposa. ¿Y quién es la que iba a orar todos los días al templo? ¿Quién era? Su esposa. ¿Por qué Elcana no le acompañaba? Porque era desobligado. El padre de familia tiene que ser un padre que tiene que apoyar en las oraciones a su esposa. Tiene que apoyar en las oraciones con sus hijos. Y muchas veces hay muchos padres con ese tipo de carácter, como el carácter del Elcana. Y Dios hoy nos habla. Dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15 se encuentra en los versículos del 1 al 28, que constituye el reto. Habla de una exhortación que Josué le hizo al pueblo de Israel para que sirvieran a Dios con fidelidad. El pastor Dávalos nos compartía el día miércoles de la adoración. Y en la adoración hablaba de la fidelidad. Y el que te hace fiel es la verdad. Si la verdad no está en nosotros, no podemos ser fiel a Dios. Y la verdadera adoración viene de la libertad y de la fidelidad. Abraham, en el momento más crítico, él iba a hacer el sacrificio de sacrificar a Isaac, lo que Dios le había pedido. Pero Dios le dijo: detente. Hermanos, qué importante es cuando el padre de familia conoce la verdad, cuando la verdad lo hace libre y por lo tanto lo lleva a la cúspide de la adoración y ofrece a Dios todo aquello que Dios le pide. Y la pregunta en esta mañana, como padres, ¿estamos llevando ese tipo de adoración? Dios pide que tu familia, Dios pide que nuestra casa le sirvamos a Él. La pregunta es: ¿estamos haciendo lo que Dios, estamos dándole a Dios lo que Él nos ha pedido? ¿Qué tiempo tienen nuestros hijos, los que viven en nuestra casa, que ni siquiera se acuerdan de que tienen que reunirse? Como padres no tenemos el carácter para decirle: mira, hijo, mientras tú comas en esta casa, mientras tú habites en esta casa, usted va a servir al Señor. Mire, el mundo quiere enseñarnos cómo educar a nuestros hijos. En muchos lugares han puesto leyes donde le han quitado la autoridad a los padres para gobernar a los hijos. Con todo respeto, a mí esas leyes me las paso por los pies. ¿Por qué razón? Porque la Biblia me enseña y me dice que yo como padre debo tener el carácter de educar, de formar a mis hijos en mi casa. Porque no les da de comer el gobierno. Yo les doy al gobierno de mis impuestos. De eso come el gobierno. Pero el gobierno a mí no me da nada para mantener, para sostener mi hogar, para alimentar a mis hijos. Me lo da Dios. Y por lo tanto, como padre, yo tengo que decirle a mis hijos, a mi hijo, aunque tenga bigote, pero está siendo mantenido aún por mí, usted tiene que venir. ¿Qué, papá? Usted tiene que venir. Y si usted no lo quiere hacer, mira, la puerta está grande. Búsquese un trabajo, pague su renta, vístase usted mismo, manténgase usted mismo, págase su estudio usted mismo, para que usted vea que todo cuesta. Pero ¿qué ha sucedido con nosotros como padres?
Queremos ser más misericordiosos que Dios y eso es imposible. Y por eso hay muchos hogares donde nuestros hijos ni siquiera, odian la iglesia. No quieren saber nada del cristianismo. Cuando ellos se casen, cuando ellos salgan de mi hogar, entonces ellos podrán hacer lo que ellos quieran hacer, decidir, porque ahora son de otro hogar. Pero mientras esté en mi casa, coma de la mesa, de la misma mesa, donde comemos todos, ella tiene la responsabilidad de sujetarse a la disciplina, hacer lo que dice Dios, por medio del líder de la casa. Y pastor, usted es muy duro. No, mire, esto lo dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí Josué les recuerda al pueblo que ellos deben decidir servir a Dios con fidelidad. Y aquí les recuerda lo que Dios ha hecho por Israel durante los días de Abraham, durante los días de Moisés y en los días presentes que Josué estaba liderando al pueblo. Es por esta razón que Josué exhorta al pueblo a obedecer a Dios, así como él lo estaba haciendo y lo seguiría haciendo. Y aquí hay algo muy importante. Josué exhortó al pueblo, pero, aquí está, pero lo hizo con una razón. ¿Por qué? ¿Cuál razón? De que él era el primero en el cual estaba sirviendo a Dios. Vamos a Josué 24 del 14 en adelante. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebelaciones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestros corazones a Jehová Dios de Israel. Y el 24 dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Más adelante, otra vez el pueblo regresó a la idolatría.
Lo mismo que sucede en la actualidad con las promesas que muchas veces nosotros hacemos a Dios para servirle a Él. Decimos: Señor, ahora sí, yo te prometo que si yo salgo adelante de esta prueba, de esta enfermedad que me está matando, Señor, yo te prometo que te voy a servir y que te voy a obedecer. Pero ¿qué sucede? Dios en su gracia y en su misericordia, Él nos sana, nos da la cura. Pero como ya nos sentimos bien, ya no sentimos dolor, nos olvidamos de lo que prometimos a Dios. ¿Y qué sucede? Josué le dice al pueblo: si ustedes dicen que van a obedecer a Dios, pero no le sirven, porque Dios es un Dios santo, y si ustedes prometen a Dios de servirle, pero no lo hacen, vendrá represalia contra ustedes. Y ellos dijeron: no, nosotros vamos a inclinar nuestros corazones y vamos a servirle a Él. Pero otra vez el pueblo más adelante volvió a cometer ese alejamiento, a cometer esa idolatría. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mire, nosotros necesitamos realmente, si hacemos promesas, necesitamos cumplirlas. Porque si no cumplimos las promesas, vendrán situaciones a nuestra vida que después nos vamos a preguntar: pues Señor, ¿pero por qué? Pero es por aquello que prometimos y no cumplimos. Ahora, ¿qué había sucedido con el pueblo de Israel? Israel se había apartado de Dios. Por eso Josué les hace un llamado a tomar una decisión y a no claudicar entre dos pensamientos. ¿Qué es claudicar? Bueno, ahora sí le voy a servir. Ahora sí, Señor, yo te voy a servir. Pero después viene la prueba, viene el ataque. Satanás te siembra una semilla y usted la riega para que esa semilla siga creciendo. Esa semilla otra vez lo lleva a claudicar, decir: no, pues ahora ya no voy a ir a la iglesia. No, pues ya no voy a servir en ningún ministerio porque me han hecho sentir mal. No, es Satanás que ha sembrado la semilla en usted. Y usted la ha regado. ¿Por qué? Porque le ha hecho caso a esos pensamientos que Satanás puso en su mente y puso esa raíz de amargura en su corazón. Josué da la clave para poder servir a Dios. ¿Cuál es la clave para poder servir a Dios? Número 1, ser temeroso a Dios. Es decir, ser reverente, tener reverencia a Dios. En todo tiempo hablamos el día domingo que estamos delante de Dios, estamos en la presencia de Dios. Y por lo tanto, como estoy en la presencia de Dios todos los días, todas las noches, debo ser temeroso, o sea, tener reverencia a Dios. Número 2, ser íntegro en verdad. ¿Por qué es tan importante la integridad? Porque la integridad habla de la verdad que hay en ti. Ser íntegro es ser de una sola posición. Ser íntegro es ser de una sola cara. Ser íntegro a la verdad está hablando de que haré siempre lo que Dios dice que yo haga, de hacer la verdad, hablar en la verdad. Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Oiga este consejo. Dice que debemos servir a Dios con integridad y en verdad. Pero como decíamos, de lo que nos compartía el pastor Dávalos el día miércoles,
si la verdad no está en nosotros, no puede haber integridad en nosotros. Y cuando no hay verdad, no hay integridad en nosotros, no puede haber una adoración verdadera en nosotros. Dice, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y luego dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Hay que quitar esos dioses. Para servir a Dios hay que tener respeto y reverencia. Hay que servirle con integridad y verdad. Quitar de nuestras vidas toda idolatría. Decíamos que la idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar antes que Dios. Todos estos son factores importantes para poder lograr un servicio fiel a Dios, quien ha hecho mucho por nosotros. Gracias a Dios, el reto presentado por Josué en ese tiempo tuvo gran éxito. ¿Por qué razón? El pueblo de Dios tomó una decisión sabia. ¿De qué? De servir a Dios. Dice el 24. Vamos a leer desde el 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Tiglat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ellos sirvieron. Fue un gran éxito la exhortación que Josué hizo al pueblo, y el pueblo reconoció que ellos se habían apartado de Dios, que no estaban sirviendo a Dios. Miren esto, usted puede venir a la reunión como iglesia, tal vez usted puede leer la palabra de Dios, o tal vez usted puede servir a Dios, pero muchas veces, como el Cana, él servía a Dios. Él iba y ofrecía sacrificios. Él iba a la oración, pero había caído en una irresponsabilidad. Y así muchas veces nosotros podemos orar, podemos servir, pero a veces hemos caído en la irresponsabilidad. ¿De qué? De la familia. Hemos caído en esa irresponsabilidad. Muchas veces es necesario que alguien nos recuerde. Es necesario que alguien nos reprenda, que alguien nos redarguya, que alguien nos exhorte para darnos cuenta de nuestro error que estamos cometiendo como padre de familia, como sacerdotes en la casa. ¿Qué es lo que Dios nos aconseja a nosotros como padres? Abra la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Voy a hablar desde el versículo 2. Primero Pablo exhorta a Timoteo, dice: te encarezco, o sea, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué es lo que le encarga Pablo a Timoteo? Dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pablo exhorta a Timoteo, aconseja a Timoteo, que tiene que hablar la palabra tal como está escrita. Oiga esto, mire. Si en un lugar, si en una reunión viene un pecador, un invitado que no quiere nada de Dios, pero vino por atender tu invitación. Si ese pecador que está en la congregación se siente bien, se siente gozoso por la palabra de Dios, hay un peligro ahí. ¿Por qué razón? Tal vez la palabra que se está predicando en ese lugar están como aquel que dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si ese pecador se salió contento y decir: voy a regresar más porque me encantó la palabra de Dios, hay que ponerse a pensar. Pero si el pecador sale echando lumbre por todas partes, porque la palabra lo llamó pecador, adúltero, fornicario, ladrón, borracho, dale gracias a Dios, porque ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Y es el evangelio que Pablo le recomienda a Timoteo, que le dice: predica la palabra de Dios, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, que la palabra te confronte, que la palabra te reprenda, que la palabra te exhorte, porque llegará un momento, dice, que aquellos que son exhortados, reprendidos por la palabra, se van a ir. ¿Por qué? Porque su pecado les incomoda. Se van porque su pecado, les gusta practicar el pecado y no están de acuerdo que la palabra los confronte. Y ellos se van. ¿A dónde se van? A una iglesia, a un lugar donde todo es bonito. No importa, hermano, que si tú nada más con que, mira, traigas buena lana a la siembra aquí, des buenos diezmos, des buenas ofrendas, es suficiente. Dios se agrada de eso. Mentira. Dios está interesado en tu alma, no en tu dinero. ¿Por qué? Porque es más, no es ni tuyo. Todo el dinero, ¿a quién le pertenece? A Dios. Pero ¿qué sucede? La palabra que redarguye, que reprende, muchos no la quieren sufrir y mejor se van buscando esos lugares donde se amontonan maestros, predicadores, que todo está bien, todo está bonito, no importa, como usted viva, no importa. Aquí lo importante es que usted venga y cante y dance y es suficiente. No. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero enfatizar aquí la importancia de un liderazgo firme en el hogar. Padre de familia, ¿cómo es su liderazgo en su hogar? ¿Usted realmente obliga a su familia, a sus hijos, a venir a adorar a Dios? ¿O dice, ya es grande, ya es mayor de edad, entonces póngalo a trabajar, que se pague él solo, ella sola su estudio, su carrera? Pero mientras él o ella esté en mi casa, en su casa,
Dios, escuche bien, es Dios quien le dio a usted y a mí esa autoridad sobre mis hijos. ¿Por qué? Porque al final de todo Dios también nos pedirá cuenta de cómo guiamos a nuestras familias mientras ellos estuvieron en casa conmigo. Uno de los factores de suma importancia para lograr tener una familia que sirve fielmente a Dios es la cabeza del hogar, es decir, el liderazgo del hogar. ¿Quién es la cabeza en el hogar? El hijo. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. Dios ha establecido en su palabra la función importante de la cabeza del hogar. Ahora, ¿quién es la cabeza del hogar? Pero muchas veces, mire, los hijos parecen que son los que mandan y que llevan el timón del barco. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Efesios 5:23. ¿Quién es la cabeza del hogar? Se lee así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ok, entonces si el marido es el que lleva el liderazgo porque es la cabeza de la mujer, es la cabeza también de los hijos. Es el líder en el cual guía para bien o para mal a su esposa o a sus hijos. ¿Por qué? Porque es la cabeza, es el sacerdote de la casa. Pero tristemente es que muchas veces es la mujer, a veces son los hijos, quienes toman las decisiones en la casa. Y por eso la casa es un desastre. Por eso la familia, cada quien hace lo que quiere. Los hijos no quieren saber nada de Dios y ponen como pretexto a otra familia, a otra casa, o a la iglesia, o a los hermanos. Ponen por pretexto: hermano, yo no creo eso. Yo no creo esa artimaña del diablo. La Biblia es muy clara que dice que el que siembra la semilla, esa semilla mala que contamina, es Satanás. El marido es la cabeza de la mujer y como tal el marido debe ser un guía espiritual para su esposa y para su familia. Pero qué triste que a veces la esposa trae al esposo: ándale viejo, vamos a la iglesia, mira cómo Dios nos ha bendecido. Ándale esposo, invita a tus hijos. Qué triste. Pero por eso pues la familia está así. Por eso la familia está tan dividida en la casa. ¿Por qué? Porque el cabeza del hogar no ha tomado la responsabilidad. El padre de familia debe preocuparse a lo máximo. ¿De qué? Por ser un ejemplo para su familia y guiarles por el camino correcto. El padre, esa es la preocupación que debe tener, de ser ejemplo primeramente él, de su relación, de su comunión con Dios, para con su familia. Y es como los puede guiar en el camino correcto. Ahora vamos a ver las cualidades que Josué tenía y que le fueron de mucha ayuda para guiar a su familia por el camino correcto. La Biblia dice que Josué fue un hombre obediente a la voluntad de Dios. Regresamos al libro de Josué, por favor. En el capítulo 1 de Josué, versículo 6 al versículo 9, se lee así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, Josué fue un hombre siempre con ese carácter de obediencia. Dice Josué 8:35. Él fue tan obediente que todo lo hizo tal como se lo mandaron. Dice: no hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Esto habla que Josué fue tan obediente a lo que Moisés le dijo que tenía que decir y que hacer, que Josué lo hizo tal y como recibió la orden. No dijo: bueno, yo nada más voy a hacer esto, lo demás que lo hagan los demás. No, él fue fiel y obediente. Y luego Josué 11:15 se lee así: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Dijo las cosas tal cual. No pensó: híjole, Señor, creo que esto como que está muy duro, lo voy a quitar, nomás voy a decir de aquí para acá. No, Josué dice que habló todo lo que Dios le había mandado hablar por medio de Moisés. Josué fue un hombre celoso de las cosas de Dios. Josué capítulo 7, versículo 10. Y aquí hay algo muy importante. Versículo 10 en adelante. Vea cómo este hombre cuidaba de las cosas santas de Dios. Dice Josué 10 al 25. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera,
Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo besaron, le dijeron: ay, hermano. No, ¿qué dice? Lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Vea qué tremendo, ¿no? Qué celoso era este hombre, Josué, con las cosas santas de Dios. Pero hermanos, ¿qué sucede hoy? Si el pastor en la iglesia pone en disciplina a alguien que ha cometido un grave pecado, hablo de adulterio, de fornicación, ¿qué más? Y lo pone en disciplina, ¿qué dicen algunos? Ay, pastor, es un ser humano. Pastor, es que yo pienso que hay que darle otra oportunidad. Darle otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades Josué le dio a Acán aquí? ¿Cuántas? A ver, mencione. ¿Cuántas oportunidades tuvo Acán aquí? Ninguna. Sino que en el momento que se le descubrió lo que tenía guardado en secreto él, pero que Dios lo sabía todo, Josué lo mandó a llamar a todos ellos. Y luego dijo: el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Y esto fue literal, no fue simbólico, fue literal, algo real, algo vívido. Pero hoy muchos cristianos, muchos pastores quieren ser más misericordiosos que Dios. Ay, ¿por qué lo vas a poner en disciplina? ¿Por qué lo voy a poner en disciplina, hermano? ¿Qué no miras? ¿No ves sus acciones? ¿No ves cómo está viviendo? Y todavía estás abogando por ella o por él que no lo pongas en disciplina. Aquí no lo estamos lapidando, no lo estamos apedreando, ni mucho menos quemándolo vivo, sino simplemente se le está poniendo en disciplina, diciendo que lo que hiciste no es correcto delante de Dios, y que mientras usted no se arrepienta, usted le vendrán consecuencias. Israel perdía las batallas por un hombre que tenía algo secreto guardado ahí.
¿Cuántas veces el cristiano tiene cosas secretas, cosas guardadas en su corazón, y que eso no le da la paz, que eso no le da esa libertad para realmente adorar al Señor, y que por esa razón no tiene la facultad, el carácter de cómo enseñar a su hijo, de cómo de invitar a su familia en el hogar, porque él ha sido un relajo también? Josué fue un hombre respetado por su buena reputación. Dice Josué 4:14, en aquel día engrandeció a Josué a los ojos de Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. La pregunta es, ¿quién engrandeció a Josué? Fue Dios. Fue Él el quien lo engrandeció. ¿Por qué? Porque Josué fue un hombre de un carácter de acuerdo a la palabra de Dios. Josué fue un hombre de confianza y de valor. Números capítulo 14. Vea la importancia de la confianza en el hombre de Dios. Se lee así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de los cuales había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira
y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta la cuarta generación y hasta los cuartos. Versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Veamos aquí la confianza de estos hombres. Ellos intercedieron, ellos clamaron a Dios. Josué fue un hombre de una profunda determinación de cómo servir al Señor. Regresamos a Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Familias, estas son algunas de las cualidades que se deben tener en cada cabeza de hogar. Lo que hemos oído. Oiga esto. Ningún hombre puede ser un guía espiritual en su hogar a menos que posee este tipo de cualidades en la cual hemos estado hablando. La pregunta es, esposo, varones, padre de familia, ¿está usted guiando a su familia con estas cualidades que tenía Josué? ¿Qué está haciendo usted con su familia? ¿La está guiando? Recuerde que el éxito de la familia conforme al corazón de Dios depende mucho del liderazgo que exista en el hogar. De ahí depende. Padre de familia. Cada padre, cada familia debe tener un plan de vida. La pregunta es para usted, padre, ¿cuál es el plan de vida que tiene para su familia? ¿Cuál es su plan? ¿Usted quiere que su familia termine allá haciendo lo malo? Padre de familia, ¿usted quiere realmente que sus jóvenes hijos terminen en la calle siendo tomados por el mundo, por la delincuencia organizada? Hoy muchos jóvenes, porque los padres no han tenido un plan de vida espiritual para sus hijos, para su familia, han terminado en esas redes. En las esquinas, como halcones, supervisando el mal, envenenando a gente. Porque usted como padre de familia no ha tenido un plan, y porque no ha obligado a su hijo a servir a Dios, a adorar al Señor. ¿Cuál es el plan que tiene usted para su familia? Es muy importante, padre de familia, hacernos estas preguntas. Hay muchos padres de familia que no tienen aún un plan para su familia en su casa. Van viviendo al día. Josué fue un gran personaje de la Biblia. Fue un hombre que se convirtió en el sucesor de Moisés
Josué encabezó las campañas militares del pueblo de Israel en Canaán. Él tenía esas ocupaciones como líder. Él sirvió fiel al liderazgo al pueblo del Señor. Sin embargo, Josué también tenía una familia. Sin embargo, Josué era un padre de familia que era responsable y que tenía un plan para su familia. Y su deseo fue siempre involucrar a su familia en la obra del Señor. Padre de familia, ¿está usted involucrando a sus hijos, a su familia, a la obra del Señor? ¿O no lo trae a la iglesia porque hay pastores que el domingo es el único día que mi hijo despierta temprano y quiero que descanse? ¿Sabe qué está haciendo usted con eso? Usted lo está llevando a la calle. Usted lo está mandando directamente al mundo para que el mundo lo reciba, para que el mundo lo moldee al sistema. Josué siempre su deseo fue involucrar a su familia, a su hogar. Pero claro, él ponía el ejemplo de cómo servir a Dios. Él no fallaba en las batallas. Él iba al frente de las batallas para pelear, para defender a la nación de Israel. Así usted como padre debe ser el que toma la iniciativa de orar, de interceder, de ayunar, de comer de la palabra, de reunirse e involucrar a su familia, involucrar a su casa, involucrar a sus hijos. Josué fue muy claro cuando dijo: si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán. Ya sea que sirvan a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia, los que están en mi casa, desde el más chiquito hasta el más bigotón, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Dijo: serviremos al Señor. Es que, pastor, mi hijo ya está grande. ¿Y eso qué? ¿Vive en su casa? Sí. ¿Usted la ha de comer? Sí. ¿Usted lo viste? Sí. Entonces, él está sujeto bajo usted. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra de Dios? Eso lo dice la Biblia, ¿eh? No lo digo yo. Y si usted entendió este mensaje, yo voy a ver a su familia aquí. Yo voy a ver a sus hijos el próximo domingo. Lo voy a ver aquí. Y si no lo veo, es porque significa que usted no le creyó a Dios. Y usted no tiene el carácter que debe tener, como Josué nos invita. Josué invitó a servir al único Dios verdadero. Se las puse difícil, ¿verdad? Pero yo sé que si usted no quiere, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no le cree a Dios. Usted le tiene más miedo a su hijo que temor a Dios. Josué invitó a servir al único Dios verdadero. Pero les dice: mire, si vas a servir a Dios como el único Dios verdadero, cada uno de ellos deben tomar la decisión de hacerlo o no. ¿Quién? Cada uno. O sea, no le sirvas a Dios, no traiga a su familia, a su hijo rebelde porque yo lo estoy diciendo. No, tráigalo, involucre a su familia. ¿Por qué?
porque usted ama a Dios, porque usted teme a Dios, y no lo haga porque alguien se lo está diciendo. No lo haga por imposición de algo. Hágalo por una decisión propia de entre usted y Dios, que sea por su parte, que aclare que su familia y usted de hoy en adelante les servirán a Dios. Hoy usted tiene que decidir si servirán a Dios como familia o se irán tras los dioses falsos. O sea, usted tiene que decidir hoy si de una vez por todas se involucran a la obra de Dios, son fieles a Dios, o siguen en su amargura, o siguen en su apatía, o siguen, es que me hicieron sentir mal, hermano, y por eso, no, al infierno, todas esas cosas, hermanos. Usted tiene que tomar la decisión y tener ese carácter, y usted como familia, como padre de familia, es el que debe tomar la decisión en su casa de servir a Dios. Pero si usted como padre de familia es el primero que dice, es que aquello, es que el otro, por eso su familia está de pique, pues. Por eso su familia está como está. Padre de familia, su familia, su casa, ¿está sirviendo a Dios? ¿O se está dejando arrastrar por una sociedad que cada vez se aleja de Dios? Quiero dar la siguiente conclusión. Si usted anhela como padre cristiano encaminar a su familia a la comunión con Dios, le doy un consejo muy sencillo. Determine usted primero buscar a Dios. Usted no puede pedirle a los suyos que lo hagan si usted está lejos de la relación con Dios. Luego, tome el papel de líder espiritual que le corresponde como cabeza de su familia o de sacerdote en su hogar, dando siempre un buen ejemplo. Dirija a los suyos, dirija su casa y no trate de dirigir a los de otra casa. Repito, dirija a los de su casa, instruya a los de su casa, no trate de dirigir a los de otra casa que no es su casa, porque a veces somos grandes maestros para eso. Motive a su familia, motive a su casa para buscar y servir a Dios. Usted puede y debe motivarles a servir a Dios sin manipularles. Es que si tú no haces esto, no haces aquello. No. Simplemente use el carácter espiritual, la disciplina que dice la palabra de Dios. Y termino con esto. ¿Cómo es tu liderazgo en el hogar, padre? ¿Cómo guías a tu familia? Padre, ¿tienes un plan para tu familia? Escucha esto. El liderazgo en el hogar es una responsabilidad y no un derecho. ¿Cuál es la diferencia de la responsabilidad y el derecho?
La responsabilidad habla de que yo, primero, soy responsable de actuar acorde a la palabra de Dios y ser ejemplo de cómo buscar a Dios, de cómo servir a Dios. ¿Y cómo es el derecho? Ah, no. Tú lo vas a hacer porque yo soy tu padre y yo... Es que papá, pero es que tú no lo... Bueno, a ver, yo no lo hago, pero yo soy tu padre. Qué diferente, ¿verdad? Y muchas veces el padre así actúa en el hogar. Quiere que los hijos hagan aquellos que ellos no hacen. Tenemos que ser responsables. Y por esta razón es necesario que nuestra relación con Dios debe ser la correcta. Si el padre de familia, como cabeza y líder del hogar, no se inspecciona a sí mismo, es decir, no reconoce que no está haciendo lo que es correcto, ¿qué pasará? Su casa, su familia no lo respetará. Si el padre está viviendo mal, ¿qué le puede decir a su hijo? Hijo, no hagas eso, si yo lo estoy haciendo. Entonces, por lo tanto, los hijos no lo van a respetar, no le van a hacer caso. Mire, por eso cuando el padre es chismoso, le gusta levantar calumnia y escucha que en su hogar la familia está levantando calumnia, no puede decirle, oye, a ver, cálmate, ¿te consta? ¿Eso que estás hablando de la persona lo sabe él o ella? No, entonces ve con él, ve con ella. Pero evita la molestia de estar hablando cosas que no son. Cuando el carácter del padre es de acorde a la palabra de Dios, va a evitar esas cosas en el hogar. Pero cuando el padre le encanta eso que mencioné, hasta él le entra. Si el padre de familia, como cabeza, no tiene este carácter, no habrá respeto. Pero cuando el líder del hogar responde correctamente, toda la casa gana. Cuando el padre de familia ordena y hace las cosas del Señor, la casa tiene victoria todos los días. Pero cuando el líder en el hogar, el padre de familia, actúa incorrectamente, toma decisiones equivocadas, toda la casa pierde. La familia es un desastre. Por eso Josué dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si le ha quedado claro el mensaje que Dios nos recuerda y nos trajo hoy, habrá frutos, como hubo frutos buenos en Israel cuando Josué exhortó al pueblo. Y si hay anatema en el corazón, mire, las cosas entonces no van a mejorar en su hogar. Al rato, su hijo le va a decir: pues si quieres golpe, papá, vente, órale. Y muchas veces, muchos hijos de padres cristianos han llegado hasta ese punto. ¿Por qué? Porque el carácter del padre en el hogar está pisoteado. Oramos. Padre, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, en el nombre poderoso de Jesús.
He hablado, Señor, lo que el Espíritu Santo ha hablado en mí durante muchos tiempos, Señor, y que me ha llevado a hablar de esta palabra hasta hoy, Señor. Siempre permítenos ser guiados por el Espíritu Santo para hablar tu palabra. Que sea siempre el Espíritu Santo el que nos motive, nos muestre, nos revele, nos dé la palabra que el pueblo necesita oír y no la que el pueblo quiere oír. Porque cuando queremos oír, oímos lo que nosotros queremos oír, podemos estar equivocados y caídos en un error. Pero cuando es el Espíritu Santo que nos da la palabra para ayudarnos, para fomentar, como hoy, el carácter cristiano que el líder espiritual tiene en casa, eso nos motiva, nos ayuda, nos fortalece, pero también nos confronta para, si estamos fallando en esa área, podamos recuperar, enderezar el camino, Señor. Ese es el propósito de la palabra, pero nunca atacar el corazón de nadie, sino todo lo contrario, sino de ayudarlo, de construir aquello que está destruido, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dale una ofrenda de aplauso al Señor.